Advertencia. La historia narrada a continuación está basada en hechos reales. Se recomienda discreción. La historia que están a punto de escuchar nos llegó por correo hace apenas unas semanas. La persona que la envió pidió que cambiáramos su nombre, aunque nos permitió decir a qué se dedica. Según él, todavía trabaja como conductor de plataforma y no quiere que ninguno de sus compañeros ni su familia relacionen lo ocurrido con él. Lo único que nos pidió fue una cosa: no necesito que me crean, solo quiero que, si alguna vez aceptan un viaje a las 2 de la mañana, recuerden esta historia antes de hacerlo. Esto fue lo que nos escribió Julio Báez. Nunca fui una persona supersticiosa. Llevo años manejando en plataformas. Y si algo he aprendido durante ese tiempo, es que la ciudad cambia completamente, dependiendo de la hora. De día, conoces una ciudad de México desesperada. Claxon por todos lados. Gente peleándose. Tráfico detenido durante horas. Calor insoportable, reflejando en el pavimento. Pero después de la medianoche, la ciudad parece otra. Las avenidas se vacían. Los semáforos dejan de ser eternos. El aire incluso se siente diferente. Por eso, desde principios del 2024, decidí cambiar por completo mis horarios. Dejé de trabajar por las mañanas y empecé a salir únicamente de noche. Muchos me decían que estaba loco, que era más peligroso, que había más probabilidades de un asalto, pero siendo honesto, jamás me pasó algo realmente grave. Al contrario, los viajes eran mucho mejor pagados, había menos conductores conectados y podía terminar una ruta en 15 minutos, cuando de día habría tardado casi una hora. La mayoría de mis pasajeros eran muy fáciles de identificar, incluso antes de subir: parejas saliendo de bares, meseros terminando un turno, cocineros agotados, personas que salían de fiesta con el maquillaje corrido y la voz completamente ronca, incluso médicos que terminaban guardias de madrugada. Después de tantos meses, uno aprende a leer a la gente desde que abre la puerta del coche. Sabes quién viene de buen humor, sabes quién viene enojado, quién solo quiere llegar a dormir y quién necesita hablar porque tuvo un mal día. Era una rutina, y las rutinas terminan haciendo que uno baje la guardia. Nunca imaginé que precisamente eso sería mi error. Recuerdo perfectamente aquella noche, porque llevaba casi una hora sin recibir un solo viaje. Había llovido desde poco antes de la medianoche. No era una tormenta fuerte, era esa lluvia fina que parece no mojar demasiado, pero termina empapándolo todo. Las calles brillaban por las luces de los postes. Los limpiaparabrisas iban y venían cada pocos segundos. Y dentro del coche solo se escuchaba el sonido constante del motor y el golpeteo del agua contra el parabrisas. Eran alrededor de las 2 de la mañana. A esa hora normalmente ya había hecho varios viajes, pero esa noche estaba extrañamente tranquila. Pensé incluso en desconectarme e irme a casa. Entonces sonó la aplicación. Acepté el viaje casi por reflejo. Lo primero que vi fue la tarifa. Era mucho más alta de lo normal para una distancia relativamente corta. Eso me sorprendió. Pensé que seguramente la demanda estaba disparada por la lluvia, pero cuando revisé el punto de recogida, fruncí el ceño. No era un restaurante, no era un bar, no era un hotel, ni siquiera una avenida importante. Era la entrada de un panteón. Me quedé viendo el mapa durante unos segundos. Incluso acerqué el zoom, pensando que tal vez estaba marcada mal la ubicación, pero no. La aplicación insistía exactamente en el mismo lugar, la reja principal del cementerio. Recuerdo que hasta ahí solo sonreí. Pensé que seguramente algún velador había pedido el viaje o algún trabajador que terminaba turno. No sería la primera vez, aunque sí me pareció raro que alguien saliera precisamente a esa hora, con lluvia
y desde un lugar así. Aún así, el dinero era bueno. Giré el volante y tomé rumbo hacia allá. Mientras manejaba, las calles comenzaron a quedarse completamente vacías. Los negocios ya estaban cerrando. Los puestos de comida habían desaparecido. Solo quedaban algunos taxistas estacionados y llegué a ver un camión de basura trabajando. El GPS marcaba menos de 10 minutos para llegar. No había tráfico, ni un solo semáforo me detuvo. Todo parecía demasiado tranquilo. Cuando faltaban unas cuadras, la lluvia comenzó a hacerse un poco más intensa. Las gotas golpeaban con fuerza el techo del coche. Bajé un poco el volumen de la música para poder concentrarme mejor. Fue entonces cuando empecé a sentir algo difícil de explicar. No era miedo, todavía no. Era una incomodidad, como cuando sabes que olvidaste algo importante, pero no logras recordar qué. Intenté ignorarla. Me dije que seguramente era el cansancio. Después de todo, ya llevaba varias horas manejando, pero esa sensación no desapareció. Al contrario, se volvió más intensa conforme me acercaba, hasta que finalmente doblé en la última esquina y vi la entrada del panteón. Las enormes rejas negras estaban cerradas. El lugar estaba completamente oscuro. Solo una lámpara amarillenta iluminaba parcialmente la banqueta. No había gente, no había coches, ni siquiera un vigilante. Reducí la velocidad. La aplicación confirmó que había llegado. Miré alrededor esperando ver a alguien acercarse, y no había nadie, solo el sonido de la lluvia. Apagué la música por completo. Esperé unos segundos, 30, 40, un minuto. Pensé en cancelar el viaje. Fue justo en ese momento cuando sentí un escalofrío, y no me refiero al frío de la lluvia. Era otra cosa, como si alguien hubiera abierto un congelador dentro del coche. Era un frío que no se quedaba en la piel, se metía hasta los huesos. Instintivamente froté mis manos, miré el tablero. El aire acondicionado estaba apagado, las ventanas completamente cerradas. No tenía sentido. Respiré profundo intentando tranquilizarme, y entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy sigo sin poder explicar. Sin escuchar pasos, sin ver de dónde venía, sin notar que alguien se acercara, la puerta trasera de mi coche se abrió lentamente y alguien se sentó detrás de mí. La puerta se cerró con un golpe seco. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme brincar del asiento. Me quedé inmóvil un par de segundos mirando el espejo retrovisor. Ahí estaba, un hombre de aproximadamente 40 años, delgado, con el cabello oscuro completamente pegado a la frente por la lluvia. La ropa estaba empapada, una camisa gris que parecía haber absorbido litros de agua y un pantalón oscuro que también escurría sobre el asiento trasero. Lo primero que pensé fue que venía caminando bajo la lluvia desde hace ya mucho tiempo, y lo segundo fue en bajarlo, porque iba a mojar todo el carro por dentro. Pero no pude decir nada, y había algo que no terminaba de encajar. No recordaba haberlo visto acercarse. El lugar estaba completamente despejado. Desde donde estaba estacionado podía ver perfectamente la entrada del panteón y varios metros a los lados. No había nada de árboles, no había vehículos donde pudiera ocultarse. Simplemente apareció. Intenté convencerme de que el agua o el parabrisas me habían distraído. Era la única explicación lógica. Respiré hondo, puse el coche en marcha y, como hacía con todos los pasajeros en ese tiempo, confirmé el destino. Seguimos la ruta que marca la aplicación. Escuché una voz muy baja, tan baja que casi se perdió con el sonido de la lluvia. Sí. Nada más. Ni un buenas noches, ni un gracias. Solo esa palabra. La voz sonó cansada, casi apagada, como la de alguien que lleva horas sin hablar. No le di demasiada importancia. Había tenido pasajeros mucho más extraños, personas que lloraban durante todo el camino, parejas discutiendo, gente completamente dormida, incluso personas que hablaban solas, así que simplemente comencé a manejar. Durante los primeros minutos
Reinó un silencio absoluto. Solo se escuchaban los limpiaparabrisas marcando el ritmo y el agua golpeando el techo del coche. Por costumbre levanté un poco la vista hacia el retrovisor. El hombre seguía mirando de frente. Ni siquiera observaba por la ventana. No movía las manos, no revisaba el celular, no hacía absolutamente nada. Solo permanecía sentado, completamente inmóvil. Había algo en su expresión que me empezó a incomodar. No parecía triste ni enojado. Era vacía, como si estuviera mirando un punto que solamente él podía ver. Volví la vista al camino, intentando quitarme esa sensación. Pasaron otros 2 o 3 minutos. La lluvia seguía cayendo. Las calles continuaban prácticamente vacías. Vi un Oxxo abierto, una patrulla estacionada en una esquina, un par de motociclistas esperando bajo un puente a que bajara la lluvia. Todo parecía completamente normal, excepto el ambiente dentro del coche. No sé cómo explicarlo, pero el interior comenzó a sentirse pesado. El aire era mucho más frío, más denso. Incluso los vidrios empezaron a empañarse desde dentro. Encendí ligeramente el desempañador. Pensé que el pasajero, al venir completamente mojado, había provocado el cambio de temperatura. Era algo normal. Eso me tranquilizó un poco. Sin embargo, había un detalle que seguía llamándome la atención. Cada vez que miraba el retrovisor, el hombre parecía estar exactamente igual. No cambiaba de postura, no se acomodaba, no volteaba hacia ningún lado, ni siquiera parecía respirar. Intenté distraerme mirando el mapa de la aplicación. Faltaba aproximadamente 7 minutos para llegar. Fue entonces cuando hice algo que normalmente no hacía. Solo por romper el silencio, dije. Está pesada la lluvia, ¿verdad? No hubo respuesta. Esperé unos segundos y nada. Pensé que tal vez no me había escuchado, o simplemente no tenía ganas de hablar. Así que no insistí. Pero el silencio que quedó después de esa pregunta fue todavía más incómodo. Sentía como si el coche hubiera quedado completamente aislado del resto del mundo. Ya ni siquiera recordaba haber visto otros vehículos durante los últimos minutos. Era como si únicamente existiéramos nosotros y esa carretera mojada. Instintivamente volví a mirar el retrovisor. Fue ahí cuando sentí cómo se siente esa expresión que la gente dice, el de sudar frío. El hombre estaba viéndome directamente, no al camino, no por la ventana, me estaba viendo a mí. Sus ojos aparecieron reflejados justo en el espejo. No parpadeaban, eran muy oscuros, hundidos, y tenía una expresión imposible de interpretar. No era enojo, no era tristeza, era una mirada completamente vacía. Sostuve el contacto apenas un segundo antes de volver a ver hacia enfrente. No quería chocar. Sentí como las manos comenzaron a sudarme, sobre el volante, sobre la palanca. Me dije que estaba exagerando, que seguramente el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Respiré profundo. Subí un poco el volumen de la radio para romper aquella tensión, pero la señal comenzó a fallar. Primero fue un pequeño ruido, después una interferencia y finalmente solo quedó un sonido blanco, como si ninguna estación existiera. Lo apagué, no quería distraerme más. En ese momento la aplicación anunció: En 500 metros, gire a la derecha. faltaba muy poco para terminar el viaje. Recuerdo haber pensado, ya solo déjalo en su destino y sigue trabajando. Nada más. Ni siquiera imaginaba que lo peor estaba a punto de ocurrir. Por costumbre levanté nuevamente la vista hacia el retrovisor y sentí que el corazón se me detuvo por un instante. El asiento trasero estaba completamente vacío, no había nadie, ni una puerta abierta, ni el sonido de alguien bajando, ni un movimiento, simplemente el hombre había desaparecido. Sentí un vacío en el estómago, no de esos que te dan cuando te asustas, sino uno que te hace pensar que algo está completamente fuera de la realidad. Instintivamente pisé el freno de golpe.
El coche se detuvo a un costado de la calle mientras la lluvia seguía golpeando el parabrisas. Volteé de inmediato hacia el asiento trasero y no había nadie. Abrí la puerta de mi lado y bajé casi corriendo. Recuerdo perfectamente cómo el agua comenzó a empaparme en cuestión de segundos, pero ni siquiera me importó. Abrí la puerta trasera. El asiento seguía mojado. Había gotas de agua escurriendo por la tapicería, como si alguien realmente hubiera viajado ahí durante varios minutos. Eso era lo que más me confundía. No era mi imaginación, el asiento tenía marcas de humedad, pero el hombre simplemente ya no estaba. Miré hacia ambos lados de la calle. Miré hacia ambos lados de la calle. Era una avenida larga, sin negocios abiertos, sin personas caminando, sin callejones cerrados. No había forma de que alguien hubiera bajado sin que yo lo notara, mucho menos en movimiento. Recorrí algunos metros con la vista y no había nada, solo la lluvia cayendo sobre el pavimento. Regresé al coche. Intenté encontrar una explicación lógica, pensé que tal vez había sufrido un microsueño o que el pasajero aprovechó un semáforo para bajarse sin decir nada, pero descarté ambas ideas casi de inmediato. No había hecho ninguna parada y durante el trayecto nunca escuché abrir una puerta. Volví a sentarme detrás del volante. Tenía las manos temblando. Lo primero que hice fue revisar la aplicación. El viaje seguía activo. Eso me tranquilizó un poco. Pensé, perfecto, seguramente la persona sigue atrás y yo estoy entrando en pánico. Giré lentamente la cabeza y el asiento continuaba vacío. Entonces decidí finalizar el recorrido. Cuando marqué que había llegado al destino, la aplicación mostró algo que hasta hoy recuerdo perfectamente. Viaje completado, 5 estrellas, pago realizado, como cualquier otro servicio. No apareció ningún mensaje extraño, ningún error, nada. Era como si el pasajero hubiera llegado normalmente. Me quedé sentado varios minutos sin moverme, esperando que todo tuviera una explicación. Pero nunca llegó. Respiré profundo, encendí el coche otra vez y manejé hasta la gasolinería más cercana. Necesitaba un café, necesitaba ver gente, necesitaba convencerme de que acababa de vivir una coincidencia muy extraña. Entré al Oxxo que estaba en la estación, compré un café y una botella de agua. La muchacha de la caja incluso me preguntó si me sentía bien porque, según ella, me veía muy pálido. Solo le dije que llevaba muchas horas trabajando. No quería contarle lo que me había pasado, ni yo mismo estaba seguro de creerlo. Regresé al coche. Antes de arrancar recibí una notificación de la aplicación. Era la encuesta habitual para calificar al cliente. Cuando la abrí me llamó la atención un detalle. El nombre de usuario aparecía, pero la fotografía de perfil estaba completamente en negro. No era la silueta que la aplicación pone predeterminadamente. Era un cuadro totalmente negro. Pensé que simplemente no tenía foto. Le di 5 estrellas casi por inercia y seguí trabajando, o al menos eso intenté. Acepté otro viaje unos 20 minutos después, pero desde que la pasajera subía al coche me preguntó. ¿Va todo bien? Le respondí que sí. Ella sonrió con nerviosismo y dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. Es que hace un momento juraría que vi a alguien sentado atrás, pero ya vi que no. Sentí como se me secaba la garganta. No respondí, solo continué manejando. Cuando terminó el servicio decidí desconectarme. Esa fue la última noche que trabajé de madrugada. A partir del día siguiente regresé a mis horarios de la mañana. Preferí soportar el tráfico y calor, perder tiempo entre las avenidas saturadas, antes de volver a manejar solo por calles vacías a las 2 de la mañana. Durante varios días intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, hasta que me ocurrió algo que literalmente me quitó cualquier duda. Una semana después recibí un correo del soporte de la plataforma. No era un mensaje importante, solo un resumen de los viajes de estos días. Siempre lo recibía. Por curiosidad busqué aquel servicio. Seguía registrado, mismo horario, misma tarifa, mismo punto de recogida, la entrada del panteón. Lo extraño fue el destino. No era la dirección donde supuestamente había terminado el viaje.
Era exactamente el mismo lugar donde había recogido el pasajero, la entrada del mismo panteón, como si nunca hubiera salido de ahí. Pensé que era un error de sistema, pero cuando amplié el mapa, el recorrido completo era en un círculo. Según la aplicación, manejé durante casi 20 minutos sin alejarme nunca del cementerio. Cerré la computadora inmediatamente. Jamás volví a revisar ese viaje. Han pasado 2 años desde aquel entonces. Sigo manejando. Sigo creyendo que la mayoría de las cosas tienen una explicación, pero hay una regla que nunca más rompí. Si por alguna razón la necesidad me hace llegar a trabajar en horarios de noche, no lo voy a hacer después de las 2 de la mañana. No voy a aceptar ningún viaje a un panteón. No importa cuánto dinero ofrezca, lo voy a cancelar. Porque hasta el día de hoy sigo sin saber en qué momento ese hombre se subió a mi coche, y mucho menos en qué momento bajó. Qué buena historia aquí de mi amigo Julio. La verdad es que ese tipo de historias me gustan mucho, ya que en realidad no sabemos a qué achacarle o cómo es que una entidad puede pedir algo por algo electrónico como lo podría ser una aplicación. La verdad no sé si eso sea posible, pero pues a final de cuentas es una historia de un seguidor y hay que creerla. Él nos aseguró que esto pasó. Se vienen mejores historias. Tenemos bastantes historias, nos están llegando muchas. A las personas que nos han enviado esas historias, las vamos a estar contando, les vamos a avisar en qué momento va a salir su capítulo. Por favor, no se desesperen. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse y ponle me gusta. Eso nos ayuda mucho a seguir con este proyecto. Y que tengan una muy buena noche. Los saluda Proyecto Umbral. Buenas noches.